Muy buenos días, mis queridos alumnos de Macroeconomía 1. Bienvenidos a la clase y bienvenidos a este nuevo año. Que este 2022 sea muy fructífero para ustedes. Recuerden que a nivel de su carrera es muy importante porque en un solo año terminan 2 semestres y tiene algo así como el 60% del semestre siguiente aprobado. Así que cada año para ustedes es un paso gigantesco en la meta de graduarse en la profesión que escogieron, de manera tal de que obviamente aprovechando los descansos que tengan, pero es muy importante que mantengan un ritmo muy, pero muy activo en los momentos de los semestres para que aprueben todas las materias y no vayan a ir rezagados, sobre todo en el contexto que sabemos donde el tiempo es oro, donde la incertidumbre es alta y donde el dinero es escaso, ¿ok? Entonces, de mi parte, les deseo muchísimo éxito en lo personal, en lo profesional, es decir, en el avance de sus carreras y obviamente mucha salud y prosperidad para ustedes y su familia, ¿ok? Vamos a comenzar esta clase y si recuerdan, por allá el año pasado estábamos con el modelo ISLM y habíamos dicho que contábamos con una especie de semáforo que nos iba hablando de la evolución que hacíamos en este modelo, que al final de cuentas este modelo ISLM era muy importante porque nos permitía derivar de una forma distinta a los clásicos la curva de la demanda agregada, nos permitía obtener un modelo de oferta agregada muy completo y muy potente para explicar las fluctuaciones económicas. Pero que para llegar cabalmente a este camino había que hacer el siguiente recorrido. Primero, basado en la teoría keynesiana, entender la teoría keynesiana y luego cómo Hitch deriva de allí la curva IS, es decir, la curva de ahorro e inversión, donde están en equilibrio el mercado de bienes y servicios. Por otra parte, también basado en la teoría de preferencia de la liquidez que fue diseñada por Keynes, Hitch construye una curva de LM, es decir, de demanda de dinero y oferta de dinero, y entonces permite obtener un modelo bastante revolucionario en su tiempo, donde logra combinar una variable del sector el mercado de bienes y servicios, mejor dicho, que es el ingreso, y una variable del mercado del dinero, que es la tasa de interés, todo eso en una sola gráfica, y entonces logra hacer un modelo donde ocurre un equilibrio en ambos mercados, es decir, un único punto donde vamos a estar en equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de dinero simultáneamente. La tasa de interés y el ingreso que se obtienen de este modelo, repito, son el equilibrio en ambos mercados. Antes del modelo de la ISLM, lo que teníamos como mayor aproximación para entender la relación entre el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios era la teoría cuantitativa del dinero. Pero la teoría cuantitativa del dinero tenía la desventaja que la demanda agregada solamente quedaba sujeta a lo que ocurriera con los cambios en los precios o con los cambios en la cantidad de dinero. Y entonces allí ella estaba un poco como de seguidora de lo que ocurriera con la oferta agregada. Es decir, se establecía el modelo clásico donde lo que predomina es la oferta sobre la demanda agregada, y no puede ser de otra manera allí porque la oferta generalmente se tiene dada como una variable donde está la producción que se puede alcanzar, la máxima producción que se puede alcanzar cuando todos los precios son flexibles, es decir, la forma vertical que tiene la oferta agregada cuando estamos en el largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre con este modelo revolucionario de ISLM y que arranca de la teoría revolucionaria de Keynes, que coloca la demanda agregada
en un papel protagónico. Claro, aquí como en el caso de los clásicos también se va al otro extremo y ahora aquí todo el protagonismo lo tiene la demanda agregada, ¿ok? Por eso es que al final vamos a tener un modelo de oferta agregada y demanda agregada donde vamos a tener una oferta como la ven los clásicos, una oferta como la ven los keynesianos, pero ciertamente la demanda agregada jugando un rol muy, muy importante, ya inclusive del propio modelo de oferta y demanda de cualquier mercado, sabemos que es la interacción de ambas curvas, oferta y demanda, la que tiene una gran incidencia, bien sean los precios o en las cantidades de equilibrio, ¿ok? Que no existe tal predominio de una sobre otra. Entonces, bueno, en ese recorrido que hemos hecho y vimos ya la ESPA keynesiana, construimos, derivamos la IS, ¿ok? De esa IS entonces entendimos que en esa gráfica donde por un lado va a estar el ingreso y por el otro lado va a estar la tasa de interés, esta curva de ahorro igual a inversión tiene una pendiente negativa y que toda esa pendiente responde básicamente a la relación que tiene la inversión con la tasa de interés, ¿ok? Y que eso lo medíamos, si recuerdan, con un parámetro que se llama B, es decir, que B era la forma de cuantificar la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Habíamos dicho que la inversión aquí se convierte en una variable endógena o con un componente endógeno, no solamente exógeno, y que entonces la fórmula para calcular la curva de la IS era que Y era igual a K, que era el multiplicador monetario, por A, que eran todos los componentes de la autónomos de la demanda agregada, menos B por R, B siendo el factor de sensibilidad de la inversión a la tasa de interés y R siendo la tasa de interés. No olviden que como en todo este modelo los precios son constantes, la tasa de interés nominal y la tasa de interés real son la misma, ¿ok? Entonces eso lo habíamos desarrollado bastante bien y además habíamos entendido que la IS tiene elementos que desplazan toda la curva. Los elementos que desplazan toda la curva, uno muy importante era la política fiscal. Siempre que la política fiscal fuera expansiva, la IS se desplazaba hacia la derecha. Siempre que la política fiscal fuera contractiva, se desplazaba hacia la izquierda. Y que también movimiento de los componentes autónomos de la demanda agregada también desplazaban la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha se aumentaban, hacia la izquierda sí se reducían. Por allí reafirmemos entonces o refresquemos que los componentes autónomos de la demanda agregada son el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto autónomo, las transferencias recibidas de los hogares por parte del gobierno, que esas que había que ponderarlas por la propensión marginal a consumir, estaban las exportaciones autónomas y restábamos las importaciones autónomas. También recordemos que había el multiplicador que era un efecto mayor al del crecimiento de los componentes autónomos y que en su versión más larga era 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T más M. Todos esos elementos tienen que quedar muy, muy claros, ¿ok? Porque es la única forma de ir entendiendo y ir haciendo los ejercicios de este modelo ISLM, ¿ok? De parte de la LM que habíamos hecho, bueno, ya inclusive por segunda vez habíamos visto la teoría de la preferencia por la liquidez, que no es otra cosa de que la tasa de interés se mueve o se obtiene en el mercado de dinero, no en el mercado de fondos, como decían los clásicos, donde el ahorro es igual a la inversión y se obtenía la tasa de interés real, sino en el mercado de dinero, donde la oferta de dinero sea igual a la demanda de dinero, se obtenía allí la tasa de interés. Entonces le dábamos una construcción de la LM tenía pendiente positiva, hasta ahí llegamos, hasta la derivación de la LM.
Y decíamos que la LM tiene pendiente positiva básicamente por la relación que tiene la demanda de dinero con la tasa de interés y con el ingreso, ¿ok? Entonces, que había una relación inversa entre la tasa de interés y la demanda de dinero y que el ingreso lograba un desplazamiento de la demanda de dinero. Todo eso hacía que al final, en la curva de la LM, pues entonces nos encontráramos, repito, con una pendiente positiva entre el ingreso y la tasa de interés. ¿Quién colocaba el componente de ingreso en esta curva? La relación de la demanda de dinero con el ingreso, porque recuérdense que básicamente se demanda dinero para hacer transacciones, ¿ok? A su vez, ¿quién colocaba la tasa de interés en este modelo ISLM? La relación de la demanda de dinero con la tasa de interés, porque resulta que no solamente se demanda dinero para transacciones y precaución, como lo estableció Keynes, sino que también se utilizaba o se demandaba dinero para especular, de manera que había una relación que la explicamos en su momento, ahorita la vamos a refrescar, inversa entre la tasa de interés y la demanda de dinero. Como ven, realmente mucho de la LM tiene que ver con los parámetros entonces a los cuales responda la demanda de dinero a la tasa de interés y ¿cómo se llama? A la tasa de interés y al ingreso, ¿ok? La oferta monetaria, ¿cómo era? La oferta monetaria era una variable de política monetaria y entonces era una variable controlada por el Banco Central. De forma directa, no, de forma indirecta. El Banco Central maneja la base monetaria, que es el indicador inicial, y luego base monetaria por multiplicador monetario, que es las veces que se expande la base monetaria, nos permite finalmente tener la curva de, ¿cómo se llama? La cantidad de dinero o la oferta monetaria. Importante puntualizar ahorita, y lo vamos a recordar también, que para que se llegue al equilibrio en la curva IS, se tiene que mover el ingreso, y después vamos a recordar por qué se mueve el ingreso, para mantener el equilibrio en la curva LM, se tiene que mover la tasa de interés y vamos a recordar cómo se mueve la tasa de interés de manera tal que al final en este modelo ISLM, que es el que vamos a desarrollar o vamos a entender a cabalidad, para que se logre el equilibrio, el ingreso y la tasa de interés se mueven de tal manera de llegar a ese único punto donde la oferta monetaria, donde la IS es igual a la LM, es decir, donde estamos en equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de dinero. ¿Okay? Esa modelo entonces nos permite entender, sobre todo a nivel de nosotros, la aplicabilidad y la efectividad de la política fiscal y de la política monetaria. Esa es una de las cosas más importantes. Y como segundo elemento, nos permite determinar la derivación de la demanda agregada. Luego, en la unidad 5, vemos el último efecto positivo, que es que nos permite entender por qué la economía pasa de forma recurrente por periodos o de recesión económica o de presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, ese es más o menos el resumen que tenemos de lo que ya vimos a lo largo de el semestre, en la primera parte del semestre, en el año 2021. Y bueno, vamos a esperar que esto me responda un poquito, que se me quedó congelado, para seguir avanzando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí les ha Todo sonado bien, lo que profe. les he dicho o se les olvidó todo? He podido refrescar más o menos la cosa, y ya va, que esto está aquí dando vuelticas, pero no baja. Ay, Dios mío, no, esperemos que la internet no empiece. A ver,
Ay, 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 ay. A ver. Que se queda el cursor dando vueltas, pero no baja. Vamos a dejar de compartir pantalla para tratar de revivir esto. Cónchale, se nos olvidó de los buenos deseos pedir que el internet se portara mejor este año. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Estoy saliendo y volviendo a entrar a ver si esto me permite bajar. Gracias a Dios, ya pareciera estar bajando más. Pero se mueve muy lento. Ay, Dios mío, danos paciencia. Ok, ya como que se quiere mover más. Wow, Dios mío. Ayúdanos. Ok. Ahí vamos. ¿Ya ven la gráfica de la construcción de la LM, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, de la LM, a ver, nosotros nos quedamos para ubicarlo muy bien, sí, de aquí podemos arrancar. Para ubicarlo muy bien, nosotros quedamos entonces que la tasa de interés se determina en el mercado monetario en aquel punto donde la oferta de dinero sea igual a la demanda de dinero. Repito, ahí se obtiene la tasa de interés. Y en cada nivel de tasa de interés tenemos la demanda de dinero y a su vez la demanda de dinero además de tener una relación con la tasa de interés, responde a un determinado nivel de ingreso, porque recuerden que existe una proporción entre el ingreso y la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque se demanda dinero para comprar bienes y servicios. De manera que siempre que aumente el ingreso, pues entonces hay desplazamientos de toda la curva de la demanda de dinero y entonces eso va a generar nuevos niveles de tasa de interés y nuevos niveles de ingreso. Aquí habíamos quedado en el semestre, perdón, en diciembre, y entonces habíamos dicho que cómo se derivaba la curva de la LM, bueno, que el ingreso estaba siendo colocado en la gráfica en el eje de las Y por la relación que había entre el ingreso y la demanda de dinero, que básicamente era la relación del ingreso con la demanda de dinero transaccional, ¿ok? Pero que luego esa demanda de dinero transaccional tenía el componente transaccional y el componente especulativo. Ese componente, esa cantidad de personas que demandan una cantidad de dinero dependiendo de cuáles sean las oportunidades en el mercado de bonos. Entonces, si hay oportunidades de ganar en el mercado de bonos, tienen poco dinero en el mercado del dinero y están más en el mercado de bonos y viceversa. Si hay el mercado de bonos es poco atractivo, nos venimos entonces al mercado del dinero. El punto es que entonces cuando se está en equilibrio en el mercado de dinero, se está en equilibrio en el mercado de bonos, porque es un asunto de que la cartera de portafolio financiero de los agentes económicos, una parte está en dinero y otra parte está en los otros activos financieros, que aquí los simbolizamos con un solo activo financiero, que son los bonos. Entonces, vamos a tener esta relación inversa de la demanda transaccional con la tasa de interés y obviamente por un lado está el ingreso, por otro lado está la tasa de interés y si ya lo que hacemos es unir los puntos, pues entonces
y su 1 con Y sub 1 nos da el primer punto, y su 2 con Y sub 2 nos da el segundo punto, y tenemos esta gráfica de pendiente creciente de la LM. Repito, bueno, ahorita lo teníamos que recordar, pero vamos a hacer lo que lo tenemos aquí cerquita. Repito, recuerden que tenemos el mercado del dinero, tenemos la oferta de dinero, la demanda de dinero, y este es el equilibrio. Como todo mercado, el indicador de precios se mueve para garantizar el equilibrio. ¿Qué ocurre si estamos con una tasa de interés que sea mayor a la de equilibrio? Como en todo mercado, ahí lo que ocurre es que la oferta es mayor que la demanda y van a haber presiones para que el precio baje. ¿Cómo se traducen esas presiones en este mercado? Bueno, porque aquí un excedente de oferta significa una escasez de bonos, y esa escasez de bonos obliga, ¿verdad? O lleva a que aumente el precio de bonos si los oferentes de bonos y los demandantes de bonos, perdón, quieren que haya más oferta de bonos. Como hay una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés, en la medida que el precio del bono sube, la tasa de interés baja, ¿ok? Entonces, es la relación entre estos dos mercados lo que lleva al equilibrio en la tasa de interés. Siempre que estemos en una situación de desequilibrio es o porque la oferta de dinero, que M sobre P, es mayor que la demanda de dinero por saldos reales, que es L, o porque la demanda de saldos reales, que es L, sea mayor que la oferta de dinero. Y repito, como el mercado de oferta y demanda, el precio, que en este caso el precio del dinero, que es la tasa de interés, se va a mover buscando el equilibrio. Si el excedente es de demanda, va a subir la tasa de interés. Si el excedente de oferta es lo que va a tener, es lo que hay, perdón, va a bajar la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos establecido eso, pasamos, como hicimos con la LM, perdón, con la IS, a entender la pendiente de la LM y los factores que están detrás de la pendiente de la LM, que al igual que en el caso de la IS, no son dos variables como suele ocurrir en cualquier gráfica normal, sino que son 4 variables las que están detrás, o relaciones de 2 variables con otras variables, las que están en juego aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Ya establecida la forma de la LM, pasamos a entender el papel que juega la pendiente y los factores que la desplazan. Aspectos muy importantes para entender la aplicación de la política monetaria. Entonces, la demanda de dinero, esto es lo que hemos dicho, es una función, la vamos a llamar L, por eso lo de LM, L es demanda de saldos reales de dinero, y vamos a entender que tiene una relación positiva con el ingreso y una relación negativa con la tasa de interés. Lo otro que vamos a entender ahora es que hay parámetros para determinar en un momento determinado cómo es esa relación de una demanda de dinero particular con el ingreso y con la tasa de interés. Para eso, entonces, tenemos que familiarizarlo con un componente o una constante, un parámetro que se llama K, y con otro componente o parámetro que se llama H. Desde el principio empiezo a advertir que lamentablemente este parámetro K tiene la misma letra K que el multiplicador keynesiano. Entonces hay que tener mucho cuidado si estamos con la K del mercado de bienes y servicios, que es el multiplicador keynesiano, o estamos con la K del mercado monetario, ¿ok? Y esta K lo que mide es la sensibilidad de la demanda de saldos reales por los cambios en el ingreso, ¿de acuerdo? La relación o la forma como se verá impactada la demanda de saldos reales cuando haya un cambio en el ingreso.
Luego tenemos el factor H, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Es decir, cuánto va a cambiar la demanda de dinero cuando cambie la tasa de interés. Por eso es que esto es una función de demanda. La función de demanda va a ser igual a K por I menos H por I. ¿Okay? En el caso de la oferta monetaria, esto es una decisión del Banco Central, de manera que vamos a tener que la oferta monetaria es M sobre P. Ojo, entender entonces que el componente P, el componente de los precios, va a quedar del lado de la oferta monetaria. Y habíamos adelantado en el mercado de dinero que ¿cómo se llama? Que el Banco Central es el responsable de la determinación del nivel de precios y de la inflación, ¿ok? En este modelo también las variaciones de precios a quien van a afectar es a la cantidad de o a oferta monetaria, ¿ok? Y como les decía, este M sobre P no viene directo, no es que directamente el Banco Central con sus instrumentos mueve la oferta monetaria, sino que el Banco Central mueve la base monetaria con unos instrumentos que posee. ¿Alguien se acordará alguno de los instrumentos con los que el Banco Central mueve la base monetaria? A ver. Vamos a ver qué tan buena puede ser la memoria de alguno de mis alumnos aquí. Primero, ¿están ahí? ¿No se fue todo el mundo a hacer otra cosa? ¿Aló? Con las operaciones de mercado abierto, profe. Así es, mi cielo, Dios me la bendiga. Operaciones de mercado abierto, operaciones en el mercado cambiario, operaciones con los bancos, que es lo que llamamos tasa de descuento, y el manejo del encaje legal. Muy bien, todas esas variables son las que mueve el Banco Central y eso es lo que le permite expandir la base monetaria o contraer la base monetaria dependiendo de cuánto sean las veces que se va a expandir ese dinero primario, va a ocurrir finalmente el movimiento de esta curva que es vertical en una determinada magnitud hacia la derecha si es política monetaria expansiva, hacia la izquierda si es política monetaria contractiva. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta allí o alguien tiene alguna dudita? Repito, estamos en la definición de los parámetros de la pendiente. Todavía no hemos hablado de la pendiente, ¿ok? Ok, ahora sí vamos a ver la relación entonces. La tasa de interés se ajusta para mantener el equilibrio en el mercado monetario, es decir, para que M sobre P sea igual a L. Oferta de dinero igual a demanda de dinero. Si nosotros hacemos que la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, sustituyendo los elementos de la demanda de dinero y de allí despejamos la tasa de interés, obtenemos esta fórmula que está aquí. Es decir, así como en la IS lo que obtenemos es el nivel de ingreso, ¿verdad? A través del multiplicador por la absorción menos BR, aquí la variable que tenemos es la tasa de interés. ¿Y cómo la tenemos? Dividiendo el parámetro K entre el parámetro H por el ingreso. Es decir, la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso entre la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, este coeficiente lo multiplicamos por el ingreso. A eso le vamos a restar el resultado de que 1 entre el parámetro que nos da la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés por la oferta monetaria. De manera que, como les había adelantado, con la curva LM lo que obtenemos es la tasa de interés que genera los puntos de equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la pendiente? Que la pendiente está determinada por cuánto sea el valor de K y por cuánto sea el valor de H. ¿Cómo es la relación? De la manera siguiente. La relación de la demanda de dinero con el ingreso.
Un cambio en el ingreso implica un cambio en la tasa de interés para mantener el equilibrio, ¿ok? Recuerden entonces que K va a ser la variación de L cuando varía I. En consecuencia, mientras más alto sea K, más empinada es la LM. Esto tiene que ver con el hecho de que vamos a tener en una gráfica que fue la que vimos allá en la derivación del ingreso, donde va a estar el ingreso y donde va a estar la demanda de dinero completa, pero obviamente lo que nos interesa es la relación entre la parte transaccional y el ingreso, ¿ok? Y entonces, mientras más alto sea acá, eso significa que la relación es más estrecha entre ambas y eso le da un empuje a la LM para que sea más inclinada. Ahora, como nos pasaba con la propensión marginal a ahorrar, realmente esta tiene menos importancia. Y esto, pero después tan rápido. Ay, Dios mío. Ok, realmente esta tiene menos importancia. La que nos va a dar la información que queremos es el parámetro H. Sí, es decir, quien más va a tener peso en si la curva de la LM es más empinada o más plana es H, es decir, la relación de la demanda de dinero con la tasa de interés. ¿Ok? En este sentido, si H es pequeño, la LM es empinada porque cambios en la tasa de interés mueven poco el ingreso y viceversa. Déjenme ponerle la curva para que lo puedan entender mejor. Fíjense, existen entonces 4 posibilidades de cómo va a ser la curva de la LM. Recuerden siempre pendiente positiva, ¿sí? Recuerden siempre que la política monetaria va a influir sobre la LM, ¿ok? Y entonces, siempre que haya una baja sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, esto va a ser bien empinado. Es decir, la curva va a ser bien inelástica, ¿ok? Mientras en la medida que se va creciendo H, se va planeando, planeando, ¿sí? Poniéndose más plana la curva de la LM. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Recuérdense, muy inclinada, grandes cambios en la tasa de interés que generan cambios pequeños en el ingreso. Muy plana, pequeños cambios en la tasa de interés generan cambios más que proporcionales en el ingreso. Véanlo como la elasticidad, así como lo hicimos con la IS. Luego hay dos casos extremos, que también los vimos en la IS. Uno, cuando H es 0. Cuando H es 0, la curva es totalmente vertical. ¿Qué significa que H sea 0? Que la LM, o sobre todo la demanda de dinero, no responde en nada a la tasa de interés. Bueno, y entonces ¿a quién responde? Al ingreso, jóvenes. Por eso es que se dice que así estamos simbolizando la LM y lo que está detrás de esto es ver la demanda de dinero como la ven los clásicos, es decir, con una estrecha relación con el nivel de ingreso, es decir, aquella ecuación que teníamos donde, aquí la tengo aquí arriba, donde L era igual a K por I. Este K es el factor de proporcionalidad en la que crece el ingreso, en la que crece la demanda de dinero cuando crece el ingreso, ¿ok? Entonces, esta es cuando H es 0. Cuando H es infinito, tenemos que es totalmente horizontal la curva de la LM. ¿Qué significa eso? Que el cambio más mínimo en la tasa de interés genera un enorme cambio en el ingreso. Realmente aquí esta es la sección que llamamos de Keynes trampa de la liquidez, ¿sí? Porque allí en esa sección eso es lo que ustedes pueden ver. O sea, los movimientos de la tasa de interés generan todo un cambio mayor en un cambio hacia el infinito de del ingreso,
Pero bueno, al final allí detrás de eso lo que se esconde es que la política monetaria pierde absoluta efectividad, ¿ok? Entonces, no se me olviden de la forma de las curvas y cuál es el parámetro que las hace de esta forma, porque repito, de ambos lados, de la curva de la IS y de la curva de la LM, estos son los elementos determinantes. Es decir, no decimos todos estos detalles por nada, sino porque cuando veamos funcionando el modelo de la ISLM, si no tenemos en cuenta todos esos elementos, pues no entendemos lo que ocurre, ¿ok? Entonces, veamos ahora los factores que desplazan la LM. Uno, el más importante, los cambios en la oferta monetaria o política monetaria del Banco Central. ¿Qué vamos a tener? El Banco Central aplica política monetaria, por ejemplo, expansiva cuando aumenta la cantidad de dinero y siempre eso lo vamos a ver como un desplazamiento hacia la derecha de la LM. Por el contrario, si es una política monetaria contractiva, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda, ¿ok? ¿Qué ocurre siempre que el Banco Central mueva la cantidad de dinero? Va a haber un efecto sobre la tasa de interés para luego alcanzar otra vez el equilibrio. Una cosa adicional que ocurre aquí es que